Buenas noches, amigos de Salud Financiera. Es un gusto y un placer enorme estar de nuevo con ustedes. Sin mucho preámbulo y por las noticias que han pasado estos últimos meses en Costa Rica, he querido invitar a un amigo de Salud Financiera a que discutamos juntos un problema que lamentablemente está carcomiendo no solo a la política, sino a la economía de este país, lo que es la corrupción y sus efectos. Y para ello, Eli Feinse, que está conmigo el día de hoy. Eli, un placer. El placer es mío, Jorge. Buenas noches a toda la audiencia de Salud Financiera. Como siempre, un gusto estar por acá y sobre todo para hablar de un tema tan álgido y tan candente en este momento, pero importante siempre. El día que te llamé para invitarte a esto, me decías algo muy cierto. Es un tema que ha agarrado mucha fuerza en estos últimos días. Vimos una serie de personas que estaban dentro de la Asamblea Legislativa visitando diputados que fueron allanados. Vemos lo que ha pasado en los últimos días con respecto a ciertos allanamientos en instituciones que son públicas. Y eso va en un año electoral no solo carcomiendo la imagen de un gobierno, de muchas personas que están en el gobierno, sino que también van calando en la economía nacional. El programa de hoy es un programa especial, nada más voy a hacerte una pregunta y te cedo el micrófono. ¿Cómo afecta la corrupción la economía de Costa Rica? A ver, de muchísimas maneras, y creo que igual de importante es que también en algún momento discutamos cómo afecta la corrupción a la convivencia democrática, porque provoca una pérdida de confianza en las instituciones, en los políticos, ahora en la empresa privada también, ¿verdad? Entonces ya no hay santo en el cual persignarse. Entonces es igual de importante, pero entremos por la economía, que es lo mío. La corrupción encarece absolutamente todo. Desde el momento en que, por ejemplo, para construir una carretera, el precio que se cobra por esa carretera no es el valor de la construcción en sí, sino el valor de esa construcción, más todo lo que hay que pagar y repartir entre funcionarios públicos, entre empresas, etcétera, ya desde ese momento la carretera es más cara. Pero esa carretera la vamos a pagar los ciudadanos, la vamos a pagar quienes pagamos impuestos. Y no son los ricos que pagan impuestos, sino todos los ciudadanos. El que va a la pulpería y paga el IVA, el que va al dentista y paga el IVA, todos los ciudadanos, también los empresarios y todos los que pagan impuestos, tienen que pagar más impuestos para poder cubrir los sobrecostos de la obra pública. Cuando hablamos de la corrupción en la obra pública, ¿verdad? Hay muchísimos ámbitos en los que la corrupción permea. Entonces, el primer aspecto es que lo encarece absolutamente todo. Y al encarecer las cosas, empobrece al ciudadano por dos vías. Por un lado, porque hay que subir los impuestos para cubrir esos costos, y por el otro lado, porque todos los demás servicios y bienes se terminan encareciendo. Las carreteras son utilizadas para transportar bienes de un punto a otro. Bienes que son fabricados en la gran área metropolitana, que son distribuidos en Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón, utilizan carreteras. Bienes que son producidos en Heredia y se venden en Cartago, bienes que son producidos en Alajuela y se venden en San José, ¿verdad? Entonces, si la carretera es más cara, el peaje es más caro y por todas partes, entonces se vuelve más caro el producto que le va a llegar al consumidor. Entonces, hay dos golpes, el de los impuestos y el del encarecimiento de los bienes y servicios que la gente consume, producto de la corrupción. Por otra parte, también esto, la corrupción le cierra oportunidades a otras empresas de poder participar, sobre todo, insisto, cuando estamos hablando de concursos públicos. La compra de suministros por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, que ya vimos que en plena pandemia, y que ni siquiera por la pandemia tuvieron la decencia de hacer las cosas limpiamente y ordenadamente, y empezaron a adjudicarle compras de mascarillas a chatarreras o compras de batas a personas que
que nunca habían importado un implemento médico en su vida y por supuesto se pagan y después no se reciben y se reciben tarde o se reciben no de acuerdo a las especificaciones, entonces la caja tiene que sacar recursos de emergencia para cubrir ese faltante, ¿verdad? Entonces se le cierran puertas a negocios legítimos o a empresas legítimas que podrían participar en esos concursos. Porque yo creo que todo el mundo conoce gente que ha participado en licitaciones para cualquier cosa, desde la soda de la escuela del distrito donde uno vive, hasta carreteras y equipamiento de hospitales, etcétera, donde la gente se queja de que participaron, presentaron todo en buena lid y los descalifican con argumentos espurios, ¿verdad? A mí me ha tocado vivirlo en mi experiencia profesional con algunos de mis clientes, ¿verdad? Que finalmente les rechazan ofertas mucho más baratas que las de otros competidores con argumentos realmente insostenibles, ¿verdad? Pero muchas veces una empresa un poco más pequeña dice, si me meto a litigar, si me meto a pagar abogados para ganar esta licitación, se me va lo comido por lo servido. El abogado se va a llevar la ganancia que yo pude haber obtenido en esa licitación. Y entonces se terminan retirando aún sin apelar, porque hay una maquinaria muy poderosa que maneja hilos dentro de las instituciones públicas que les permite asegurarse que van a ganar las licitaciones aunque sean más caros, descalificando a otros, ¿verdad? Y entonces al cerrarse esas oportunidades de negocios legítimos, se cierran oportunidades para el crecimiento de la economía, se cierran oportunidades de empleo, se cierran oportunidades de crecimiento en general. ¿Este tipo de actos generan temor en los inversionistas? Por supuesto que sí. Sobre todo cuando uno percibe, cuando se empieza a generar esa sensación, esa percepción de que todo está corrompido, porque corrupción hay en todas partes. Y las empresas van e invierten en todos los países. Lo que pasa es que hay países donde cuando hay un acto de corrupción se detecta, se investiga, se persigue y se condena. Y hay países donde cuando se detecta un acto de corrupción empiezan los cuestionamientos acerca de si la información fue obtenida de manera legítima por parte de los investigadores y al final de cuentas tenemos casos con 10, 12 años, la Trocha, Jamber, qué sé yo, tenemos casos que se han ido acumulando en la última década y media, que nunca llegan a juicio. Y entonces no ve uno que se paguen las consecuencias. Y si no se pagan las consecuencias, pues entonces es una invitación a otros corruptos de seguir haciéndolo y de hacerlo cada vez más descaradamente. Y entonces el inversionista decente, el empresario decente que quiere hacer las cosas correctamente, aunque sea solo para poder dormir tranquilo en la noche, cuando ve un entorno de estos dice, mi dinero no está seguro en un país así. No está seguro porque en cualquier momento me lo quitan por cualquier motivo, con cualquier excusa, o tal vez estoy considerando poner una fábrica en X lugar porque se anunció que se va a construir una carretera a ese lugar y entonces me va a servir porque va a tener buenas vías de comunicación. Y si ya no tengo seguridad de si esa carretera se va a hacer, porque si a medio camino se descubre un chorizo y entonces se echa para atrás la contratación, terminamos también, la corrupción atrasa los procesos, ¿verdad? Porque en vez de poder adjudicarse los proyectos y empezar a construirlos, se adjudican para entrar en un proceso larguísimo de apelaciones para tratar de sacar a los competidores para poder otorgarle la concesión, más bien la contratación a la empresa a la que se quiere favorecer, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos que en Costa Rica, desde que se adjudica hasta que se inicia la obra, a veces pasan 2 o 3 años. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Entonces, ese empresario, ese inversionista que decía, ok, yo quiero construir una fábrica en tal lugar, porque sé que hay un proyecto anunciado por el MOP de que va a construir una carretera o va a ampliar la carretera existente, con lo cual yo voy a tener un acceso fácil al mercado, pierden confianza de que eso va a ser así. Y entonces, si el éxito de mi fábrica va a depender de que esa carretera se haga
Y como es el historial costarricense, la carretera tarda 40 años en construirse, veamos la de San Carlos, veamos la de Circunvalación, 50 o 60 años, y apenas está tratando de concluirse la Circunvalación. La primera piedra de la Circunvalación se puso en los años 70. El diseño de la Circunvalación data probablemente de los años 60. Y aquí estamos en el 2021 y no se ha terminado, ¿verdad? Entonces, eso por supuesto que genera incertidumbre, genera inseguridad entre los inversionistas, y muchos decidirán mejor no hacer cosas en Costa Rica y llevarse su dinero y su inversión a otras partes. Es que yo lo veo, yo lo analizaba así. Si yo soy un inversionista, por ejemplo, y quiero invertir en infraestructura, con lo que ha pasado últimamente, yo pensaría, voy a ir a un mercado donde muy probablemente yo tenga que participar o pagar un soborno para poder competir, porque es lo que me está vendiendo la prensa, es la información que me está llegando. Y veo semejante escándalo, entonces por supuesto que voy en desventaja con los que ya están posicionados, mejor no invierto y me voy para otro lado, me llevo mi plata para otro lado. Esa es mi forma de verlo, si yo fuera un inversionista. Bueno, es que no es solo una forma de verlo, es que así es. Yo tengo un ejemplo que me tocó vivir en carne propia en el año 2004, cuando reventaron los escándalos de corrupción que involucraron a los expresidentes de la República. Yo estaba en negociaciones avanzadas para dar servicios de consultoría a una empresa que quería hacer un desarrollo inmobiliario alrededor del aeropuerto de Liberia para dar servicios al aeropuerto, servicios que en aquel momento el aeropuerto no tenía. Un hotel, por ejemplo, para los pilotos y para el personal de las aerolíneas, bodegas de frío para que los exportadores y los importadores pudieran almacenar ahí el producto, etcétera. Era un desarrollo bastante interesante. Y yo tengo experiencia en desarrollo inmobiliario y tuve experiencia también en aviación civil, entonces conocía bien las regulaciones del tema de aviación civil para poder integrar este desarrollo, que era completamente privado, con la operación del aeropuerto, que es público, ¿verdad? Estábamos en negociaciones muy avanzadas cuando empiezan estos escándalos y empiezan a meter el freno y a meter el freno, y al par de meses yo recibo una llamada del gringo, ¿verdad?, que era el que iba a liderar el proyecto, y me dijo a él, y me dice, decidimos no hacer el proyecto en Costa Rica porque hay muchísima incertidumbre, no sabemos para dónde va la cosa, no sabemos si finalmente los permisos que tenemos que solicitar los vamos a poder obtener decentemente, y por el tipo de inversionistas que tiene nuestra empresa, nosotros no podemos darnos el lujo de caer en ese juego. Y el proyecto se fue de Costa Rica. Yo me quedé sin trabajo, digamos, en ese momento, pero Costa Rica se quedó sin un proyecto que hubiera representado una inversión de varias decenas, si no centenares de millones de dólares, que además le hubieran permitido un desarrollo completamente diferente al aeropuerto de Liberia, ¿verdad? En aquel momento, que todavía era un aeropuertito pequeñito que recibía 3 o 5 vuelos a la semana o no sé cuántos, ¿verdad? Se hubiera convertido en un hub no solo turístico, sino también comercial, importante para Costa Rica. Entonces sí, claro que los países pierden oportunidades por la corrupción. Ahora, esto se debe, lo que hemos visto estos últimos días, se debe a la gran cantidad de trámites que hay que hacer para invertir en Costa Rica, o ya es un cáncer que ha venido por años carcomiendo el sistema. Yo creo que hay una combinación de factores. Y ciertamente el exceso de trámites es caldo de cultivo para la corrupción. Por ejemplo, ahora que se está hablando del caso de la cochinilla, mucho de lo que se ha mostrado al público costarricense tiene que ver con esfuerzos que hacen empresas para que les aceleren el pago de las obras que supuestamente han hecho. Y eso no existiría, o sea, la corrupción ahí no existiría si el Estado costarricense fuera un buen pagador. Si yo hago una obra, el inspector viene y dice, esa obra se completó a satisfacción, emito la factura, y la factura es a 60 días o a 90 días, y el Estado costarricense me paga a 60 o 90 días, no hay por qué incurrir en corromper a alguien para que me paguen más rápidamente,
¿verdad? Ahora, esa es una partecita apenas de lo que se ha acusado en la cochinilla, ¿verdad? Creo que la parte más grave de lo que se ha acusado en la cochinilla es precisamente el control que llegaron a tener las empresas, o que supuestamente llegaron a tener las empresas constructoras de las estructuras del CONAVI, para asegurarse de que todos los contratos les fueran adjudicados a ellas, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, a ver, no solo a dónde estaban las autoridades del MOP, a dónde estaban las autoridades del CONAVI, a dónde estaban las auditorías internas que cada institución tiene, que además están pintadas en la pared. Es uno de los mayores desperdicios de recursos que tenemos en Costa Rica, las auditorías internas en todas las instituciones. Ahora podemos hablar de qué se puede hacer al respecto. Jorge, ¿a dónde estaba la Coprocom? Cuando, o sea, la Comisión de Promoción de la Competencia ve que durante 20 años el 85 o el 90% de las obras se adjudican siempre a las mismas dos empresas, ¿a dónde estaba la investigación de ellos para ver si habían prácticas monopólicas? ¿A dónde? O sea, toda la institucionalidad costarricense falló a la hora de detectar estas cosas. Para mí lo más interesante de la cochinilla ha sido el hecho de que para mí este es el primer caso de corrupción que es detectado por los investigadores judiciales. Porque si vos te pones a analizar, todos los demás fueron denunciados primero por la prensa. Y después de que el escándalo ya era insostenible, el OIJ, la Fiscalía, el Ministerio Público deciden entrar a investigarlo. Ya tarde. Ya tarde y sin mucha convicción. Sí, ya estaba sobre aviso. Y por eso ve uno también que pasan 10 años, pasan 12 años, por más que me digan que son casos complejos, de tramitación compleja, no puede ser que pasen 10 o 12 años sin llevar a gente a los estrados judiciales, no puede ser, no puede ser tan complicado, ¿verdad? Yo entiendo que no es algo que en 3 meses ya tienen el expediente listo para presentarle a un tribunal, pero 10 años, ¿en qué año fue la trocha? Yo ya ni me acuerdo. Pero por lo menos 10 años han pasado, ¿verdad? Y así lo ve uno con el montón de casos, ¿verdad? Entonces toda la institucionalidad costarricense ha fallado. Ha fallado el Ministerio Público, ha fallado el OIJ, ha fallado las entidades, digamos, las administraciones públicas que tienen todos estos contratos, ha fallado la Comisión de Promoción de la Competencia, ha fallado la ARECEP, absolutamente todo ha fallado. Y entonces uno empieza a preguntarse si será que el sistema está completamente corrompido y que hay fuerzas que uno no ve, que uno sospecha que ahí están manejando hilos por donde uno ni cuenta se da, ¿verdad? Es que lo triste de todo esto, Eri, es que dentro de cada institución del gobierno hay una serie de departamentos que no se mueven si otro no se mueve. Eso es para entrabar el trámite totalmente. Entonces, vos decís auditoría, pero es que si fuera que yo presenté el plano de la carretera, hoy un comité me lo aprobó y mañana estoy construyendo, no, pero es que eso pasa por una cantidad innumerable de departamentos que van en fila y uno dice, pero ¿dónde están todos esos? Estamos pagando como país la planilla del Estado, que es grandísima, y estamos viendo que estamos pagando para gente que simple y sencillamente o no vio o nada más se dedica a firmar, no hay un control. ¿Y dónde está la...? Es que hablemos de obra pública. El Estado costarricense saca a licitación proyectos de construcción, de obra, digamos, hablemos específicamente de carreteras, sin diseño, sin expropiaciones, muchas veces ni siquiera sin estudios de suelos y todos los estudios previos que hay que hacer. Por supuesto, ¿cómo va a hacer un estudio de suelos si no tiene el diseño? Si usted no tiene el diseño, no sabe por dónde pasa la carretera. Exacto. Y entonces cuando usted lo hace sin diseño, ¿qué está diciendo usted? Señores oferentes, vengan y cada uno presénteme su idea de cómo tiene que ser. Inventémonos cualquier cosa. Una carretera entre Palmichal y Turruares. Y entonces vienen 5 empresas y cotizan rutas diferentes, una cotiza 2 carriles, la otra cotiza 3 carriles, la otra cotiza 4 carriles, una cotiza en cemento, la otra cotiza en asfalto, la otra cotiza en lastre. ¿Y cómo se escoge? ¿Cómo se escoge?
Usted necesita tener ofertas comparables, por lo tanto usted necesita, el Estado costarricense necesita darle a las empresas constructoras el diseño y decirle, este es el diseño, cotíceme esto. Y entonces usted compara papas con papas, en vez de comparar papas con chayotes. Porque cuando usted compara papas con chayotes es que usted ya de antemano tiene una preferencia. Le gustan más las papas que los chayotes, o le gustan más los chayotes que las papas, y entonces usted está dándole chance a una empresa de que cotice el chayote porque usted quiere el chayote, para descalificar a la que presentó la papa porque a usted no le gustan las papas, o lo tienen a dieta y solo lo dejan comer chayote, ¿verdad? Entonces desde ahí ya empezamos mal. Proyectos sin planos, a los que se les da orden de inicio sin contar con los terrenos ya expropiados. Y entonces usted ve la carretera Limón, la ruta 32. A estas alturas todavía hace falta expropiar más de 400 propiedades. No vayamos muy largo. En la circunvalación, Sabanilla se atrasó porque estaba el restaurante Fraides y otras 2 propiedades más. Y más allá, apenas están pasando el tractor por los tribunales de Goicoechea. ¿Has ido a Guanacaste recientemente? No. En el último año. No, en el último año no. No. Están con 2 proyectos, uno que es de Limonal a Cañas y el otro que es de Limonal, que es más nuevo, más reciente, de Limonal a Barranca, o de Barranca a Limonal. Y vos pasás y vos ves maquinaria trabajando en un trayecto de 150 metros. Después siguen 500 metros donde no ves absolutamente nada. Ves maquinaria trabajando en otro tramo de 200 o 300 metros. Después pasas 1,5 kilómetros, no hay absolutamente nada. Después hay otro tramo de 300 metros donde están botando árboles. Y eso es porque tienen terrenos expropiados aquí, acá y allá, y en el medio no los tienen. Y entonces, por supuesto que se encarece la obra. Si vos tenés maquinaria y decís, ok, yo voy a empezar en el punto A y voy a llegar hasta el punto B, esa maquinaria se va moviendo con una secuencia lógica. Cuando vos empezás con la maquinaria aquí, pero vas a trabajar este trayecto, después todo no lo podés trabajar, porque no hay expropiaciones, entonces tenés que mover la maquinaria para acá, y la maquinaria empieza a trabajar acá, y después se tiene que devolver para acá. No tiene ningún sentido. Se gasta más gasolina, se gasta mucha de esa maquinaria. Mover la maquinaria es muy caro, ¿verdad? Y entonces terminamos con las situaciones que vemos en Costa Rica. El otro gran problema, que para mí también es caldo de cultivo de corrupción, y es precisamente por la corrupción, es que en Costa Rica no nos atrevemos a sacar proyectos completos. No nos atrevemos a sacar proyectos completos. Entonces, la carretera de Barranca hasta Liberia es una sola carretera. ¿Por qué hubo que hacer hace 15 años o 10 años Cañas, Liberia? ¿Cierto? Después, 10 años después, arrancar Cañas Limonal, y 5 años después, o 3 años, arrancar Limonal Barranca. No tiene lógica. Eso es lo que yo llamo, vos conocés las colchas estas que hacen los Amish, los quilts que llaman, ¿verdad? Que son colchas que hacen de retazos de tela. Son muy lindas, a la gente que le gusta eso, ¿verdad? Nosotros no hacemos carreteras, nosotros hacemos colchas de retazos. Exacto. O retazos de carreteras. Y entonces, si vos sacas una licitación, Barranca, Liberia, no sé, serán unos 250 kilómetros de carretera, tal vez menos, ¿verdad? Pero esa es una carretera que por sí sola cuesta 600, 800 millones de dólares, 1,000 millones de dólares. Probablemente las empresas locales, las empresas costarricenses, no les sirve porque no tienen la capacidad financiera para hacerle frente a una obra de esa magnitud, ¿verdad? Y entonces las parten en pedacitos para que se las repartan entre las empresas de los amigos del CONAVI, ¿verdad? En vez de sacar una licitación internacional y decir, aquí tenemos una carretera con un costo de 800 o 1,000 millones de dólares, e invitar a empresas internacionales a que vengan a construir en el país. El traslado de la maquinaria de un país a otro es muy caro. Si vos tenés un proyecto grande, vale la pena hacerlo. Para hacer proyecticos pequeñitos, retacitos de carretera, ninguna empresa internacional nunca va a venir a Costa Rica. Y cuando vienen, ganan la licitación y hacen un consorcio con una empresa local. Y la que termina construyendo es la empresa local, ¿verdad? Entonces no ponen sus huevos en la canasta. Entonces, todo eso se presta para la corrupción.
O sea, si uno se atreviera a hacer los proyectos como tienen que ser, con diseño desde el primer día, con todas las propiedades en manos o en poder del Estado para poder construir, y proyectos completos desde el principio, entonces uno podría invitar a empresas de nivel internacional, ojo, no empresas latinoamericanas que están acostumbradas a hacer el mismo chorizo que las costarricenses, pero en un poquito más grande. No. Empresas de primer nivel, de Europa, de Estados Unidos, de otros países, de Japón, de otros países, que tienen experiencia en hacer estas cosas, pero que no se van a venir por proyecticos de 150 a 200 millones de dólares. Iba a hacer corte comercial, pero voy a seguir, porque este tema está, pero caliente. Y voy a hacerte una pregunta que, te lo juro, la pensé todo el fin de semana y dije, no, es Eli. Hemos hablado infinidad del Fondo Monetario Internacional y la situación en este momento que vive Costa Rica. Ley del empleo público, que ya sabemos que va a pasar en la Asamblea, ya sabemos que va a pasar en la Asamblea Legislativa, pero lo que le espera es a la cuarta. Ocupamos la plata del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Costa Rica con una calificación desastrosa de parte de las calificadoras, pero hay algo más que yo necesito que usted me diga hoy, qué tanto afecta, ya sea a las calificadoras, qué afecta al inversionista, y es el hecho de que, ¿cuánto pesa el hecho de que a Casa Presidencial la hayan allanado 2 veces en un año, lo que nunca se ha visto? Porque hablamos de expresidentes, pero expresidentes no estaban en ejercicio, que fue un escándalo. Pero es que estamos hablando del presidente en ejercicio y de su casa. ¿Qué tanto pesó o qué tanto pesa? Yo te diría que eso pesa más para la imagen pública del país. La noticia cuando circula en periódicos de Europa y de Estados Unidos y de cualquier parte del mundo, Casa Presidencial allanada por una segunda vez, eso daña mucho la imagen del país, ¿verdad? O sea, por un lado, alguien dirá, qué maravilla que se atreven a hacerlo. Y a mí me lo ha dicho gente, amigos extranjeros, me dicen, en mi país jamás allanarían la Casa Presidencial, no porque no sean corruptos, sino porque no se atreven a hacerlo, ¿verdad? Creo que para las calificadoras de riesgo es mucho más importante el hecho en sí del acto de corrupción, independientemente de si Casa Presidencial está involucrada o no, porque perfectamente podría darse casos en que no está involucrada Casa Presidencial, que es el CONAVI, que es el MOP, que es el que sea, que es la caja, etcétera, sin conocimiento de Casa Presidencial, pero eso es lo que agrega inseguridad jurídica. Esa corrupción que impide que las contrataciones se hagan transparentemente en Costa Rica, eso es lo que afecta a la seguridad jurídica. Y en eso es en lo que se está fijando Moody's y Fitch y Standard & Poor's y todas las calificadoras de riesgo. Pues es que estamos hablando yo de verdad, la preocupación es grande, porque en el caso Cochinilla fue un asesor, una mano derecha. Así es. Pero si nos vamos atrás, UPAP también fueron asesores. Así es. ¿Ok? Entonces estamos hablando del núcleo que rodea. Del círculo íntimo. El círculo íntimo, o sea, entonces, y por supuesto, o sea, que mi posición en este programa es, estoy afuera de Costa Rica y quiero estar aquí, quiero invertir aquí, pero lo que estoy viendo es que desde la casa, la primera casa de Costa Rica, el asunto viene mal. Viene mal. Así es. Viene mal desde ahí arriba, y desde ahí arriba no solo por los posibles actos de corrupción que involucran a funcionarios de la Casa Presidencial, sino porque también desde Casa Presidencial se nota y se percibe una absoluta ausencia de liderazgo, una claridad para llevar al país por un rumbo conducente al crecimiento económico, conducente al desarrollo de negocios limpios y decentes en el país. Estaba viendo ahora un índice de libertad económica del 2013 al 2019, caímos del puesto más o menos 42, algo así como al puesto 79, es decir, en los 8 años del PAC, ¿verdad? Entonces, todos esos son aspectos que afectan la libertad, que afectan la seguridad jurídica, que afectan la disposición del inversionista de venir a Costa Rica a desarrollar negocios. No es que las empresas extranjeras sean incapaces de cometer actos de corrupción,
Pero es que los países desarrollados cada vez más van cerrando el círculo, ¿verdad? Si vos te pones a fijar, los actos de corrupción que se acusaron hace 15 años en Costa Rica, los que involucraron a los expresidentes, todos eran con empresas europeas. Y uno dice, ¿por qué no con empresas gringas? Y resulta que Estados Unidos en ese momento ya tenía en su legislación que una empresa gringa que corrompiera funcionarios públicos en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo era exactamente igual de culpable. Mientras que en Europa la legislación establecía que no podían hacer eso en Europa, pero estaba fuera del alcance de la legislación europea lo que hicieran en otros países. Y entonces las empresas europeas venían a Latinoamérica y jugaban con las reglas latinoamericanas, ¿verdad? Entonces, no es que las empresas extranjeras son incapaces de incurrir en actos de corrupción. Es que si sabemos invitar a las empresas que provienen de los países donde su legislación los va a castigar igual de fuerte, si corrompen aquí que si corrompen allá, minimizamos la probabilidad de que vengan aquí a hacer ese tipo de cosas. Por eso es que en Costa Rica a instituciones como el CONAVI no le interesa tener carreteras de 300 kilómetros construidas en un solo tracto. Por eso es que hacen quilts, Amish, ¿verdad? Retacitos de carretera, porque entonces con eso se evita que vengan esas empresas al país. A mí me hicieron un comentario que dolió, y te lo voy a decir así, a mí me dijeron, Costa Rica, un país que no reactiva la economía, no reactiva su economía, pero no combate la corrupción. Me iba a entender que la permite. Y es cierto, vemos, yo todavía no tengo un comunicado que diga, lo lamentamos mucho, lo sentimos mucho, estamos indignados, etcétera, etcétera. Es un silencio que embarga, y estamos hablando de que son instituciones públicas las que en este momento están siendo embarradas. Y no veo al líder, ese mismo que vos decís que se extraña, que no hay, diciendo, mira, salir a las cámaras y decir, ok, pasó esto, esto y esto, y voy a hacer esto inmediatamente, voy a intervenir, lo voy a hacer. Nada, seguimos ausentes de, y esa incertidumbre cada día es mayor, entonces. El partido de la ética, ¿verdad? El que nos gobierna, que se vendió siempre como el partido que iba a promover la ética en la función pública. Todavía hace un mes andaba Paola Vega diciendo que el PAC vino a enseñarle a Costa Rica una forma diferente de hacer política sin corrupción y todo el partido de la ética, y el presidente está en absoluto silencio. Yo recuerdo cuando reventó lo de la trocha, la que hizo la denuncia públicamente fue la presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, en ese momento. Lo hizo, le pidió la renuncia al ministro y mandó lo que había de información al Ministerio Público para que se investigara. Aquí no se pide renuncia de nadie. ¿Aquí, perdón? Aquí no se pide renuncia de nadie. No, nada. Ni se han pedido renuncias, ni se han tomado medidas. El presidente absolutamente ausente, con el mayor descaro del mundo, dice, yo no doy entrevistas porque a mí nadie me las pide. Cuando sabemos que hay medios que vienen pidiendo las entrevistas desde hace 2 años y no se las quieren dar. Y lo que pasa es que solo le dan entrevistas a los medios que acceden a las condiciones que pone Casa Presidencial. Y Casa Presidencial dice, yo le doy usted una entrevista, pero no me puede preguntar de este tema, no me puede preguntar del otro tema, vamos a hablar solo de esto, no se me desvíe de ahí. Y entonces de ahí se nota que no hay una convicción en Casa Presidencial de que la corrupción hay que pararla de cuajo, ¿verdad? ¿Hace cuántos años se viene diciendo que hay que cerrar COSEBI? El CONAVI. El CONAVI, perdón. Aunque el COSEBI también. Los dos, sí, los dos. Bueno, yo creo... Ya se veía venir. Desde hace mucho tiempo. Sí. Y fue precisamente don Luis Guillermo Solís, el irresponsable expresidente, el que dijo en campaña que iba a cerrar ¿cómo era? Al CONAVI y a las hermanitas perversas, ¿verdad? Y después lo que hizo fue presentar un proyecto de ley para convertir al CONAVI en algo mucho más grande, más autónomo, más independiente, es decir, para que hiciera para que terminara de hacer lo que le roncara la gana, porque así era. Y todavía tiene el descaro, ese carebarro, yo no sé si esto se puede decir en televisión, pero tiene el descaro de sacar un comunicado ahora cuando se da a conocer lo de la cochinilla, diciendo que para eso él propuso la creación del Instituto Nacional de Infraestructura, que era cambiarle el nombre a CONAVI y darle un poco más de plata, ¿verdad?
y que fueron los diputados los que se lo rechazaron. No, señor, se lo rechazaron porque era una porquería el proyecto, porque no iba a resolver absolutamente nada, porque le iba a dar más poder a los corruptos. Pero ese es el engaño del Partido de la Ética, el PAC. Que era cerrar, no fortalecer. Bueno, lo que él prometió fue cerrar, no fortalecer, estoy de acuerdo. Era devolverle las atribuciones al MOP. ¿Verdad? Y es lo que hay que hacer. Y es lo que hay que hacer. Una reducción no solamente en el MOP, sino en otras instituciones, porque esto que está pasando ahorita, muy posiblemente en otras instituciones del Estado también se está dando. Lo que pasa es que no se ventila en todo. Así es, en diferentes grados. Pero yo estuve en Monumental hablando con Randall Rivera de los famosos huevos ahora del Ministerio del CNP. Del CNP y del Ministerio de Educación, pero también lo veo con Recope. O sea, en estos momentos, cuando estamos grabando este programa, acaban de pedir un nuevo aumento. Yo no sé si están esperando que la gasolina llegue a 1,000 colones el litro, ¿verdad? Porque yo no veo que baje esto. Veo el arroz también, que es intocable. Veo que el azúcar es intocable solamente para proteger a ciertos grupitos, para no decir familias. Y la puerta giratoria entre las entidades del Estado y estos empresarios, yo que dije empresarios, no empresarios, ¿verdad? Que viven bajo el alero protector del Estado. Acaba de renunciar la semana pasada el director del servicio fitosanitario para aceptar el puesto de director ejecutivo de Conarroz, ¿verdad? Entonces, ahí va de regular a los arroceros, entre otros, regular a todos los productores agrícolas, a ser el representante ahora, el lobista de uno de los sectores más beneficiados por la política pública de Costa Rica. Y que nos tiene pagando unos arroces más caros de la región. Así es. Entonces sí. O sea, por todas partes, usted lo ve, entonces, eso está mal. ¿Qué hacemos, Eli? Que ahora sí, le hago la pregunta con la que empezamos al principio. ¿Qué tenemos que hacer? La reducción del Estado costarricense es la solución para esto. Simplificar trámites es la solución. Porque, mira, da vergüenza. Yo me río para no llorar, pero ¿cómo es posible que una persona, por ejemplo, vuelvo al caso de Cochinilla, se venda, hablemoslo así, por una carne asada? Y si vemos qué fue lo que se les dio a los que han sacado públicamente, perdóname, pero son miserias. Una caminadora. Una caminadora, una carne asada, el otro que se iba a pensionar, inclusive hasta favores sexuales. O sea, es increíble que yo no estoy hablando de que allanaron un carajo el COSEBI y era dueño de 7 hectáreas y una mansión, y el otro tenía carros de lujo. No, era por miserias. O sea, eso es más preocupante aún. Bueno, yo creo que No, es que qué fácil es comprar un tico. Es increíble. Pues yo creo que tal vez es que no hemos descubierto a los que recibieron la mayor tajada. No, estamos de acuerdo. Pero estoy seguro que hay de todo, ¿verdad? Yo estuve durante casi 15 años en el negocio de la construcción, y obtener permisos de construcción es complicadísimo. Vía crucis. Yo tenía por principio no pagar para que me hicieran algo que tenían que hacer porque era su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, hubo un proyecto en el que tardé 4 años obteniendo los permisos, ¿verdad? Y recuerdo que hablaba con un colega mexicano, ¿verdad? O sea, que se dedicaba a cosas similares, pero en México, y me decía, no, la disponibilidad de agua, muy sencillo, dice. Yo sé que yo tengo que entregar 70,000 pesos. Y son 50,000 para el director de la oficina, ¿cómo se llama? El acueducto, 50,000 o 40,000 para él, 20,000 para el que firma el permiso y 10,000 para repartir entre secretarias y otros funcionarios. Y dice, pero ¿y me sale la disponibilidad de agua? Bueno, aquí en Costa Rica debe haber esquemas similares. Y ya los estamos viendo, ya están saliendo a la luz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Tenemos una situación muy complicada y no hay soluciones mágicas. No podemos pretender que reducir el aparato estatal es la solución, pero es absolutamente necesario hacerlo para poder resolver el problema. Porque sin reducción del tamaño del aparato estatal, por ejemplo, sin cerrar los consejos del MOP y devolverle esas funciones al MOP y ahorrarse un montón de capas burocráticas,
Vea, los puestos de las personas de los puestos más altos del CONAVI que han sido acusadas en el caso de la cochinilla no existirían si estas responsabilidades estuvieran en el MOP, ¿verdad? Porque no existiría un director financiero de CONAVI intercediendo a favor de las empresas, etcétera, ¿verdad? Serían funcionarios del MOP que también podrían caer en la tentación de la corrupción, pero digo, se van cerrando puertas, se van eliminando posibilidades. Entonces, sin reducción del tamaño estatal no hay forma de simplificar trámites. Porque cada vez que usted dice vamos a simplificar trámites, pero deja la estructura burocrática intacta, esa estructura burocrática va a volver a inventar trámites para justificar su existencia. Es lo que ha pasado con todos los esfuerzos de los últimos 6 gobiernos que han hecho esfuerzos de simplificación de trámites, que tienen muy buenas intenciones y terminan en nada porque los propios mandos medios, después de que eliminan ciertos trámites, se inventan otros nuevos para justificar su existencia. Entonces, usted necesita disminuir el tamaño del aparato estatal, usted necesita la simplificación de trámites, son elementos necesarios, pero no son suficientes para eliminar la corrupción o para reducir la corrupción. Hay muchísimas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos una regla ridícula, que es un portillo de corrupción en la ley de contratación, que es la que permite aumentar los contratos hasta en un 50% una vez adjudicados. Y entonces, ¿qué hacen? Ojo cómo empiezan a combinar cosas. En vez de hacer una sola carretera, por decir Circunvalación Norte, un solo proyecto con una sola empresa, 5 etapas. Y entonces le adjudican la etapa 4, que es larga, a una de las empresas que hoy están cuestionadas, y la etapa 5, en vez de sacarla a concurso, se la dan por ampliación de contrato a la empresa adjudicataria de la 4. No hay concurso, entonces al no haber concurso no sabemos cuál es el mejor precio para esa carretera, ¿verdad? Y nuevamente se cierran oportunidades a otras empresas aquí y allá. En realidad no debería haber concurso para la 5ª etapa, debería haber habido un solo concurso para todo el proyecto, desde la fase 1 hasta la fase 5, todo en un solo proyecto. Si es un tramo de 10 o 12 kilómetros, Jorge, por Dios, si tampoco estamos hablando de mandar un avión al espacio, como sucedió en estos días. No, estamos hablando de construir una carretera de 10 12 kilómetros o menos, ¿verdad? Entonces, la parten en retazos. Le adjudican un retazo a una empresa y después le adjudican otro retazo por ampliación de contrato en vez de por concurso. Y ahí se empieza a montar la fiesta y se empieza a encarecer la obra, ¿verdad? Entonces hay que eliminar esa regla de la ampliación de contrato por 50%, hay que eliminarla de cuajo de la ley, ¿verdad? Yo mencionaba las auditorías internas. Son como el apéndice en el cuerpo humano, no sirven para absolutamente nada. No sirven para nada. ¿Cuál auditoría interna ha hecho algo? El otro día, resulta que la auditoría interna de la Caja emitió un informe diciendo que un edificio que iba a comprar la Caja lo estaban sobrevalorando porque el edificio tenía, si no me equivoco, 3 pisos de parqueo y 3 pisos de oficinas. Y le pusieron a los 6 pisos en el peritaje el mismo valor de oficinas clase A. Pero resulta que había 3 pisos que eran parqueos en obra gris. Y entonces la categoría de parqueo tenía un valor, de acuerdo a la tabla del Ministerio de Hacienda, de aproximadamente 250.000 colones el metro cuadrado, y la categoría de oficina de aproximadamente 750.000 colones el metro cuadrado. Y entonces hay 3 pisos que valoraron a 750.000 colones por metro en vez de 250.000 colones por metro. La auditoría emite ese informe y los funcionarios responsables de la compra hicieron lo que se les pegó la gana, que es comprar el edificio al precio que se les pegó la gana, sin hacerle caso a la auditoría. Entonces, ¿para qué sirvió la auditoría? Entonces, lo que hay que hacer, parte del problema aquí es que las auditorías, al ser internas de las instituciones, los auditores y el personal de auditoría terminan fraternizando con los funcionarios a los que tienen que supervisar, ¿verdad? Y entonces terminan desarrollando relaciones de amistad, de camaradería, etc. Entonces, lo que hay que hacer es sacarlos de las instituciones. Externas. Mande todos esos recursos a la Contraloría
y que la Contraloría funcione como una auditoría externa. Va a tener recursos de sobra porque hay un montón de personal de auditoría en todas las instituciones. Y eso le va a permitir hacer todos los años auditorías externas de todas las instituciones, pero rotando al personal. Ya no mandando siempre a la misma persona al CONAVI, sino que al que este año hizo CONAVI, el próximo año le toca hacer HABDEVA. Y al que hizo HABDEVA este año, el próximo año le toca hacer CNP. Y entonces se evita que se desarrollen esas relaciones de camaradería que son tan nocivas para la función de auditoría. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. La primera pregunta que uno se hace es, ¿qué pasó con la auditoría? Siempre la pregunta, o sea, vemos un escándalo y todo el mundo es, ¿y qué pasó con la auditoría? No hay. Están pintadas en la pared, están muchas veces en contubernio con los propios funcionarios que cometen estos actos. Otro ejemplo reciente, la auditoría de la IA hizo una investigación a raíz de los problemas que hubo el año pasado durante la pandemia con la sobrefacturación. Clientes a los que de pronto les llegaban cuentas de 200, 300 mil colones. Con oficinas cerradas. Con oficinas cerradas, ¿verdad? Entonces, la auditoría de la IA hace una investigación y las conclusiones son que no encontraron responsables. Sí encontraron cuál era el problema. Ajá. Y entonces le recomiendan a la administración de la IA tomar ciertas medidas para evitar que el problema se repita. ¿Y el problema se hace solo entonces? El problema se hace solo. ¿Por qué? Porque probablemente, y no quiero acusar específicamente a estos auditores, porque ni siquiera sé quiénes son, pero probablemente los auditores de la IA, los auditores internos de la IA, son amigos de los responsables a los que había que castigar, y entonces no se atreven a hacer eso, ¿verdad? Y por eso ve uno que en el sector público termina siendo imposible despedir a los funcionarios corruptos. Porque cuando hay que despedirlos hay que hacer una investigación. Y el que los va a investigar termina siendo amigo de la persona a la que hay que despedir. Y entonces o se equivocan adrede en la investigación o tuercen los hechos para no culpar a su amigo. Y entonces al final de cuentas hay una impunidad total. Hay que terminar con la impunidad. Y eso pasa por tener decisión política. Presidente de la República se desaparece ante un caso de corrupción, el mensaje que está dando es, señores, el gato no está, los ratones hacen fiesta. Desde Presidente de la República para abajo hay que dar un mensaje fuerte de no más impunidad, no a la impunidad. No es decir, en mi gobierno no van a haber actos de corrupción, porque nadie puede controlar eso. Es decir, cada vez que haya un acto de corrupción, mi forma de actuar va a ser separar a los responsables. A los responsables políticos, que puede ser que no hayan metido la mano en la olla y no hayan sacado tajada para sí mismos. Pero si usted estaba a cargo de un proyecto en el que se descubrió un gran caso de corrupción, era responsabilidad suya. Entonces, usted, Jorge, se me va. Aunque usted no haya metido la mano. Usted se me va, porque yo lo nombré a usted como ministro. ¿Verdad? Voy a nombrar a otro ministro. Entonces, desde ahí, desde arriba hacia abajo, la señal tiene que ser clarísima. Yo a eso que vos decís le agregaría para finalizar, tener un poder judicial proactivo totalmente. Porque el poder judicial ya llegó cuando ya no hay nada que hacer. Bueno, ahí acabas de introducir un tema que daría para otro programa, ¿verdad? Cierto. Porque el poder judicial se cambia desde arriba, es decir, desde los magistrados para abajo. Y para poder hacer eso se necesitan suficientes diputados en la Asamblea Legislativa que entiendan que a los magistrados no hay que nombrarlos por favor político, no hay que nombrarlos por cómo me va a poder ayudar a mí siendo magistrado, sino que tienen que ser personas incólumes, o sea, en su ética, en su moral, ¿verdad? De una sola pieza, personas que van a resolver siempre de acuerdo a la ley y al interés público y no de acuerdo a los intereses particulares, etcétera. Y es un proceso muy lento porque hay que esperar que los magistrados vayan cumpliendo sus plazos. Recordemos que a los magistrados se les nombra por 8 años, ¿verdad? Pero el problema es que cada vez que se le vence el nombramiento a un magistrado aquí en Costa Rica, vienen los diputados y mueven intereses políticos, politiqueros, ¿verdad? Y terminan nombrando a las personas a ver,
hay magistrados excepcionales en Costa Rica, pero también hay muchos otros que han sido muy cuestionados y que ahí siguen y se duermen en las sesiones y siempre andan viendo a ver qué matráfula hacen y todo el mundo calladito con eso, ¿verdad? Sí, entonces tenemos un presidente que es ausente totalmente y un poder judicial que... Y un presidente de la Corte, Jorge, que está más preocupado por proteger sus privilegios salariales que por limpiar el Poder Judicial. Porque ahí lo tenemos, a don Fernando Cruz, en cuanto micrófono le ponen adelante, protegiendo sus intereses, sus privilegios salariales. Por eso es que... Adelantando criterio con respecto a leyes, a empleo público, a la reforma fiscal, siempre está a la vanguardia, como que si fuera un dirigente sindical, y no el presidente de la Corte. A mí eso me da vergüenza. Eli, de cómo se siente uno como ciudadano saber que la ley del empleo público la ocupamos, es urgente, inclusive es el pilar fundamental sobre el crédito del Fondo Monetario Internacional. Y ya todos sabemos, aquí en este país, todos los 5 millones que somos aproximadamente, sabemos qué es lo que va a pasar cuando llegue a consulta a la Sala Constitucional. Yo no lo tengo tan claro. Y en esto tengo que reconocer que don Fernando Cruz cometió un error adelantando criterio. Pues si no hubiera adelantado criterio, se va a sentar, porque él es magistrado de la Sala Cuarta, se va a sentar a la Sala Cuarta a resolver, como ya dijo que lo iba a resolver. Por haber adelantado criterio, ya él no puede participar en esa. Y lo mismo hizo en la reforma fiscal. Tanto le calienta al hombre el asunto de la defensa de sus privilegios, ¿verdad?, que no se aguanta, no controla la boca. Y entonces, por dicha lo ha hecho, porque en el tema de la reforma fiscal, él no pudo participar como parte de la Sala Cuarta, y la Sala Cuarta volteó el argumento de la Corte Plena. Entonces yo no tengo claro que la Sala Cuarta en este momento va a avalar el criterio de la Corte Plena o del presidente de la Corte. Podría ser que la Sala Cuarta ¿De una sorpresa? Nos dé una sorpresa. Ojalá así sea. Empleo público. Ojalá así sea. Entonces quedamos pendientes con un tema para hablar del Poder Judicial la próxima vez. Bueno, el Poder Judicial y el efecto sobre la convivencia democrática que mencionábamos al principio, que no nos dio tiempo de... Entonces vamos con una tercera parte, porque esta es la segunda del pasado tuyo. Un placer, Eric, que estés conmigo. Muchísimas gracias. Amigos de Salud Financiera, nos vemos el próximo jueves en Expert TV. Los espero. Hasta luego.